un repaso. Y donde lleguemos ya me dicen ustedes. Que el tratamiento y cualquier intervención en cardiología se clasifica de la siguiente manera. 1, clases recomendadas, que pueden ser clase 1, 2, 2A, 2B y 3. Y después hay que poner el nivel de evidencia, que puede ser A, B y C. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Vamos a ver. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, doctor. Y bueno. Sí, doctor. Ahora vamos a ver cómo vamos a definir la enfermedad arterial coronaria. Dijimos que es un proceso patológico donde existe una placa ateroesclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, es decir, en los troncos coronarios que ya hemos visto, es decir, del lado izquierdo tenemos descendente anterior, circunfleja y sus ramas, y de derecho la coronaria derecha y la descendente posterior. Ya sea obstructiva o no obstructiva, quiere decir que va creciendo y poco a poco. Se considera obstructiva cuando ocluye el 70% de la luz de la arteria. Y obviamente, si está obstruida, conduce a cambios funcionales de la circulación coronaria. La enfermedad es crónica, con periodos silenciosos, pero llega un momento dado que puede ser sintomática y un momento volverse inestable. Se considera una enfermedad dinámica, quiere decir que va habitualmente progresando. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí, doc. Creo que esa no es la definición del infarto del miocardio. Va a tener que salir y cambiarla. Este es el segundo. A ver, vamos a dejar de compartir. Y ahora nos vamos acá. A ver, Alex, ¿dónde está aquí? Ahí. Está. ¿A dónde fue? Allá arriba. Entonces no es esa, vamos a ver
es ahora sí creo que ya. Es cambiar de computadora, pero ahorita le... Ya seguimos. Otra vez. Usted me dice si se ve la pantalla. Sí, Sí, doctor, sí se ve. Ya se ve, doctor. Ya, pero ya no interrupciones. Vamos a ver entonces. Nivel de evidencia y clase de recomendación, ya nos vamos. Vamos a definir la cuarta definición del infarto del miocardio, que es lo que nos interesa ahorita. El infarto agudo del miocardio se define como la necrosis del cardiomiocito. Quiere decir que en infarto del miocardio hay necrosis. Y ahora, ¿cómo vamos a demostrar esta necrosis? Tenemos un entorno clínico, es decir, dolor retroesternal opresivo, ese es el clásico. Aunque el 15% de los infartos no tienen dolor, pero pueden tener manifestaciones adrenérgicas o vagales. Y este cuadro clínico se presenta por la isquemia aguda del miocardio. Pero para poderlo demostrar necesitamos un aumento y posterior descenso de las troponinas, ya sea T o I, o de preferencia la ultrasensible. La T y la I ya dijimos que se empiezan a elevar a las 6 horas, la I dura 7 días y la troponina T 14 días en disminuir su valor. Y en cambio, la troponina ultrasensible se eleva inmediatamente. Y si tomamos otro control en la siguiente hora, va a estar muy elevada. O sea, debe de ascender. Con al menos un nivel por encima del percentil 99, quiere decir, el valor que nos den normal de la ultrasensible, ese es el percentil 99. Pero debemos de tener cambios en el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma hay cambios, hay dos tipos de infarto con elevación del segmento ST. Y otro grupo de infarto que tienen sin elevación del segmento ST. Y la alteración electrocardiográfica más común es descenso o depresión del ST. Pero hay electros también. Hay pacientes que tienen infarto del miocardio, inicialmente el electro puede ser normal. Y si no, y aparte del electro,
tenemos otros métodos para demostrarlo. Es lo que se llaman los métodos de imagen, como cual un ecocardiograma, donde puede verse que una zona no se mueve poco y con el estrés deja de moverse. O desde el principio no se mueve y cuando hace ejercicio deja de moverse también. Pero una cicatriz de un infarto de más de 12 horas de evolución, esa zona seguramente va a estar hipocinética. O que demostremos que hay un trombo intracoronario, ¿cómo? Por medio de una angiografía o de autopsia. La cuarta definición del infarto del miocardio nos da 4 tipos. Ruptura de la placa ateromatosa, que es el más común. Segundo grupo, desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. 3, muerte súbita. Y 4, relacionado con los procedimientos de las arterias coronarias. Es decir, que le hicieron angioplastía, trombosis del stent o restenosis del stent. Estos de tipo 4 no lo vemos. Necesitamos saber bien 1, 2, 3 y saber que el 4 está relacionado con los procesos o la intervención angiográfica, como angioplastía, trombosis del stent o restenosis del stent. El tipo 1, ¿qué nos interesa? El tipo 1 es cuando hay un ateroma vulnerable con gran core lipídico, se fractura o se rompe y se forma un coágulo completo y nos da un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Y también este mismo trombo puede ser que se fracture y se fisure, pero solo ocluye parcialmente la arteria. Y esto nos da origen a los infartos del miocardio sin elevación del segmento ST. Acuérdense que cuando se tapa una arteria coronaria, tenemos 12 horas. En 12 horas, toda esta zona, todo este músculo dependiente de esta arteria, se necrosa completamente en 12 horas. Si reperfundimos la arteria con cualquier método, ya sea por un medicamento, trombolisis, que rompa el coágulo, o intervención coronaria, es decir, por cateterismo cardíaco, lo que no se ha necrosado ya no se necrosa. Por lo tanto, en las primeras 12 horas de un infarto del miocardio, decimos que código infarto. El tiempo es miocardio. No es lo mismo que llegue conmigo cuando tenga 12 horas que ya todo está necrosado, que cuando llegue en la primera, segunda, tercera hora, donde yo pueda destapar la arteria y ya no se siga necrosando. Tipo 2. El tipo 2 es realmente casi el 90% de todos los infartos del miocardio se debe a ruptura o fisura de un ateroma vulnerable, es decir, de una oclusión de una arteria coronaria en donde hay un ateroma. 90%, algunos autores dicen más. Y ese 5 o 10% que queda se debe a un infarto del miocardio tipo 2. En donde, fíjense bien, puede haber ateroma, sí, pero no se rompió ni se fracturó. Quiere decir que alguna otra situación, el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio de esta zona, porque hizo ejercicio o alguna otra cosa, necesita más oxígeno y nutriente y no es posible, se empieza a necrosar. 2, que haya un espasmo coronario. El clásico es a pacientes adictos a algunas sustancias como la cocaína que produce espasmo coronario. Hay otros como angina de Prinzmental. Y también podemos encontrar la miocardiopatía de Takotsubo, que después vamos a ver. 3, disección coronaria. Eso es muy raro y solo lo puede demostrar en el estudio de la
arteria coronaria. Y el último, desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. El ejemplo clásico de un paciente que tiene estado de choque y desencadena un infarto. Le hacemos el cateterismo cardíaco y vemos que la arteria coronaria no tiene nada. Pero ¿por qué se desencadenó un infarto? Pues es colapso vascular por desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Eso lo vemos pocas veces, pero también. Y el 3, muerte súbita. Muerte súbita, pacientes que sufren muerte cardíaca con síntomas compatibles. El ejemplo clásico, ¿no dice el familiar? Que el paciente llegó con dolor retroesternal opresivo, manifestaciones adrenérgicas o vagales, y de repente se murió. Y no le pudimos hacer un electrocardiograma. O aquel paciente, ¿verdad?, que tiene igual datos compatibles, es decir, dolor retroesternal opresivo, se le tomó un electrocardiograma y en ese momento presenta fibrilación ventricular. Y por esa causa ya no fue posible tomarle en vida una muestra sanguínea para determinar troponina. La troponina es el biomarcador cardíaco, el más importante, y algunos autores dicen que es el único. O muerte súbita, cuando en la autopsia se demuestra que se murió por infarto. Quiere decir cuando no se demuestra, ¿verdad?, que tuvo un infarto, pero clínicamente hay factores de riesgo, empezó con dolor y muerte súbita. Y el tipo 4 ya lo comentamos, aquel paciente que se sometió a una angiografía y durante el estudio desencadenó un infarto. 2, le pusieron un stent y se trombosó. O con el tiempo se le puso un stent y se reestenosa. Bueno, aquí el 3 es que que tiene un trombo, se trombosó, y aquí que se reestenosa. Ese es el tipo 4. Aquí lo dice, ¿verdad? Tipo 4. Esta es la curva de enzimática de la troponina ultrasensible. La curva, como ven, se eleva inmediatamente en las primeras horas. Y después, obviamente, va bajando. ¿Alguna pregunta de la cuarta definición del infarto del miocardio? Que quede claro para poder continuar. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cómo puedo saber que un paciente tiene infarto del miocardio? ¿Qué me quiere decir? Que yo aseguro que tiene un infarto del miocardio. ¿Qué debo de tener? Principalmente había mencionado que había dolor opresivo retroesternal, aunque igual mencionó un dolor compatible con isquemia miocárdica, ¿sí? Clásico es dolor retroesternal opresivo, aunque el 15% no tienen dolor. Hay que tenerlo en cuenta. 2, ¿qué más para que yo lo demuestre? Una elevación de la troponina cardíaca. Elevación y posterior caída de la troponina ahí, pero también tenemos cambios electrocardiográficos. Y el infarto en el electro solo hay 2 tipos. Con elevación del segmento ST y el otro es sin elevación del segmento ST. Son los 2. Y el de sin elevación del segmento ST, ¿cómo lo muestro? La alteración más común es depresión del segmento ST. Acuérdense, la depresión del segmento ST en 2 o más derivaciones no nos dice cuál es la arteria culpable, es decir, la probabilidad más alta que puede ser. En cambio, con elevación del segmento ST, todos sabemos, D1 y ABL es cara. Lateral, alta. D2, D3 y ABF, cara. Inferior. Inferior, de B1 a B4. Antero, septal.
D1A, BL, B5 y B6, lateral. Entonces, hasta ahí está clarísimo. También cómo diagnosticamos muerte súbita. Y el cuarto grupo es aquel que donde hay intervención coronaria, que durante una angiografía el paciente no tenía infarto y se infarta por la manipulación de la arteria coronaria intraluminal. Y 2, cuando un paciente tiene un infarto, se le pone el stent y con el tiempo se forma un trombo o se restenosa, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, si vamos bien hasta ahí, vamos a continuar. A ver si le aprendo a esto. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya sé, doctor. Lo que vamos a ver ahorita es importante, fíjense bien. Si me preguntan cuánto, este desnivel positivo del segmento ST, ¿dónde debe de medirse? Fíjense que aquí, donde trazamos una línea, aquí está la onda P, el segmento PR, y trazamos una línea al otro segmento PR, ¿sí? Aquí. Y donde termina el QRS, que es el punto J, lo tomamos 1 milímetro después. Este está aquí, 1 milímetro después, es decir, 40 milisegundos de donde termina el punto J, que sería este. De aquí a Camilo, a ver cuántos milímetros tiene. Después, esto lo vamos a pasar. Yo ya les dije que, todavía no le he comentado. En el electrocardiograma, la pregunta es, ¿cuánto debe de estar elevado el segmento ST? Fíjense, 1 milímetro o más en 2 o más derivaciones relacionadas. Si yo tengo en D1, ¿dónde debe de estar elevado también? ¿Cuál es la relacionada con D1? AB, L. Si yo la encuentro en D2, ¿dónde debe estar la otra relacionada? En D3. 3 y ABF. ¿Y ABF o solo D3 y ABF? ¿Se entendió? 1 milímetro en cualquier derivación. Elevación del segmento ST. Excepto, fíjense bien, excepto en B2 y B3. En hombres, si tiene menos de 40 años, en B2 y B3 se acepta que exista elevación del segmento ST máximo menos de 2.5 milímetros. Y si tiene más de 40 años, máximo 2 milímetros. Y en las mujeres, 1.5 más. Pero solo en estas dos derivaciones. Si yo veo elevado el segmento ST en cualquier otra derivación que no sea B2 y B3, se considera 1 milímetro o más en 2 o más relaciones, 2 derivaciones relacionadas. Esto lo vamos a pasar. Es lo mismo que le estamos comentando. ¿Qué otro método podemos demostrar que hay un infarto, aparte de lo que hemos visto? Con una resonancia magnética cardíaca con contraste a base de gadolinio. Obviamente esto no lo hacemos en forma común en la mayoría del hospital, por lo tanto es un método más, pero no práctico en la mayoría de los servicios. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, ya estamos en condiciones de hablar de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ya dijimos, pero para que sea infarto, ¿qué debe de haber? Necrosis del cardiomiocito. Con manifestaciones clínicas, con alteraciones electrocardiográficas y troponina I elevada.
Entonces, vamos a abreviarlo ahí, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Y algunos le ponen infarto agudo del miocardio S sin EST. Infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Isquemia miocárdica sin daño, pero también el síndrome coronario agudo puede ser isquemia miocárdica sin daño celular, lo que llamamos angina inestable. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. En inglés, obviamente, lo abrevia escasez. Nosotros lo abreviamos así, IAM sin elevación del segmento ST. Bueno, esa es solo la abreviación. Síndrome coronario agudo con infarto del miocardio sin elevación. Para que yo demuestre infarto, ¿qué debe de haber? Datos clínicos, habitualmente persistentes. La alteración electrocardiográfica más frecuente es depresión del segmento ST. Persistente. Cuando menos en 2 o más derivaciones relacionadas. Pero también hay electros normales. Insuficiencia cardíaca e inestabilidad hemodinámica eléctrica. Quiere decir que un paciente tiene datos clínicos, pero se manifiesta con datos clínicos de falla cardíaca. Y claro, obviamente va a haber inestabilidad hemodinámica cuando la cantidad de miocardio en peligro sea importante y va a haber arritmias cardíacas. ¿Cómo puede estar el electrocardiograma en el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST? Lo más común es que haya depresión del segmento ST, depresión persistente o transitoria del ST. O puede manifestarse solo con onda T invertida. Onda T simétrica la llamamos, es decir, simétrica, negativa. O el electro, fíjense bien, aún puede ser normal. Interesante. Yo puedo tener un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST con un electro que yo considere normal. Sí, sí puede ser. Puede ser una T negativa nada más, sí. Pero la alteración más común es depresión del segmento ST, que puede ser transitoria o persistente. Puede manifestarse con dolor retroesternal opresivo, recurrente o continuo. Puede manifestarse clínicamente con datos de falla cardíaca aguda o inestabilidad hemodinámica, arritmias cardíacas. Y ahora bien, esta diapositiva que vamos a presentar define el síndrome coronario agudo. Le llega un paciente a urgencias o con cualquiera de nosotros que tiene dolor retroesternal opresivo. Le preguntamos intensidad del 1 al 10, habitualmente es moderado o severo. Irradiaciones que ya hemos comentado. Que se irradia al cuello, al brazo, al antebrazo, al epigastrio, etc. En los primeros 10 minutos, el diagnóstico que hice porque llegó con dolor retroesternal opresivo fue síndrome coronario agudo. Si el paciente llega con dolor retroesternal y no es opresivo, no digo que es síndrome coronario agudo. Le tomo en los primeros 10 minutos un electrocardiograma. Fíjense cómo está abreviado en español el electrocardiograma con C. Aunque ustedes lo pueden escribir con casi gusto. La literatura mexicana la abrevia con C. Bueno. Y entonces, ¿qué puede suceder en el electrocardiograma que sea normal? ¿Sí? Que exista depresión del segmento ST. En el entorno clínico debo sospechar infarto del miocardio sin elevación del segmento ST con estas dos.
Si está elevado el segmento ST, cambia. Es un infarto del miocardio con elevación del segmento ST y el tratamiento es otro. Ahorita estamos sin elevación del segmento ST. Aquí, siempre que hay depresión, es necesario tomar troponina. Tomo troponina y está elevado. Si está elevado a un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Si está elevado el segmento ST, ya no es necesario de esperar troponina y hago el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Y si las enzimas cardíacas están normales, hago el diagnóstico de angina inestable. A ver si lo entendimos. Llegó con dolor retroesternal opresivo. Está elevado el segmento ST, mi diagnóstico es infarto del miocardio con elevación del segmento ST. No está elevado, está deprimido. Y la troponina está elevada, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. No se elevó la troponina cuando menos de 3 cortes. Y el electro puede estar normal o depresión, angina inestable o puede ser otra cardiopatía. Bien, me llegó mi paciente con dolor retroesternal. Le voy a poner un ejemplo. Que se exacerba con la inspiración tipo punzante o a la dígito presión, tomo el electro normal, las enzimas normales, tomo otro control a las 8 horas normal, es un infarto, no se trata de un dolor de tipo coronario, no es cardíaco, hay que buscarle otra causa. Entonces, síndrome coronario agudo, ¿cuáles son sus aspectos clínicos? Si está elevado el electrocardiograma que tomo, a los 10 minutos llegó con dolor retroesternal opresivo. Y si el electro a los 10 minutos está elevado el segmento ST, ¿qué diagnóstico? Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si no está elevado el segmento ST, ¿cuáles son las dos opciones? Hay que tomar troponinas, ¿no? No, nada más con el electro, hasta ahí. ¿Cuáles son las dos posibilidades clínicas? Angina inestable. O Infarto agudo del miocardio. Del miocardio sin elevación al segmento ST. Siempre y cuando mi paciente llegue con dolor retroesternal opresivo. Y habitualmente tiene factores de riesgo cardiovascular, que ya hemos mencionado. Le tomo la troponina y la troponina está elevada. ¿Ahora qué diagnóstico? Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Sin elevación del segmento ST. Porque quedamos el que no está elevado. Y la alteración más común es depresión del segmento ST. ¿Y si las enzimas están normales? Angina inestable. Angina inestable o alguna otra cardiopatía. Pero si me llega con dolor retroesternal punzante, con otras características clínicas, como que aumenta con la inspiración profunda, la dígito presión, es un dolor no cardíaco. Le tengo que tomar el electrosil, le tengo que tomar una enzima cardíaca así, los cuales los dos van a estar normales. Entonces el paciente se puede ir a su casa. Quiere decir que cualquier paciente que tenga dolor retroesternal moderado o intenso, ¿le vamos a tomar un electrocardiograma? Sí. Aunque no sugiera infarto del miocardio. Lo que esa es la conclusión. Llega por dolor torácico, hay que tomarle su electrocardiograma. Y ahorita estamos sin elevación del segmento ST. Puede manifestarse con dolor retroesternal opresivo, y el electrocardiograma puede ser normal. ¿Qué otra cosa puede tener? Lo más común, depresión del segmento ST. ¿Y la otra? Que el electro sea normal o depresión del segmento del ST persistente o transitorio. Eso es lo más común. ¿Se ve?
Sin embargo, hemos estado hablando de la troponina, ¿no? Las troponinas en el infarto dice, ¿sí se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, Doc, sí se ve. Sí, doctor. Dijimos, elevación, ¿verdad? Y posterior del censo del segmento ST. Fíjense bien lo que acabamos de decir. Porque existen otras causas que eleven la troponina. Pero en estas causas está elevado realmente, se eleva realmente muy poco y persiste elevada. No hay ese ascenso y descenso. ¿Cuáles son otras causas? De origen cardíaco, fíjense bien. Miocarditis. La miocarditis puede estar elevada, sí, pero no muy elevado. Miocardiopatías, dilatada, pero no muy elevado. El problema, un corte está un poquito elevada, la siguiente sigue elevado, pero no hay una elevación posterior. La taquiarritmias, entre más duren, puede haber discreta elevación, sí. Insuficiencia cardíaca también. Emergencias hipertensivas que persisten. Síndrome de Takotsubo, espasmo coronario y traumas cardíacos. Pero se elevan en forma muy leve y persiste. Y otras causas no cardíacas, como ven ustedes, tromboembolia pulmonar y algunas otras causas. Quiere decir que la troponina que se eleva en forma muy discreta y persiste elevada, aparte de las causas cardíacas, pueden haber otras causas, sin olvidar embolia pulmonar. Entonces ya quedamos claro que el síndrome coronario agudo hay tres situaciones. Uno, infarto del miocardio con elevación del segmento ST, infarto del miocardio sin elevación del segmento ST y angina inestable. Estas son las guías que hacemos con angina inestable. El nombre lo dice aquí, estadificar el riesgo. La angina inestable la vamos a clasificar de la siguiente manera: de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. No está aquí la presentación, está, pero se la estoy comentando. Voy a empezar con angina inestable de riesgo alto. Llega mi paciente, le tomo el electrocardiograma y puede ser que esté nada más la T negativa. Enzimas cardíacas discretamente elevada, pero nunca sube más. Puede tener a lo mejor alguna arritmia cardíaca y esta es de alto riesgo. Hay que hospitalizarlo y programarle una angiografía coronaria. ¿Es urgencia hacerle cateterismo cardíaco? No. Trombolítico no. Otro ejemplo, llega con dolor retroesternal opresivo. El electrocardiograma está normal. Hubo una T negativa y al siguiente control los 10 minutos desapareció la T. Enzimas cardíacas normales. Angina de riesgo intermedio, se hospitaliza y se queda 1 o 2 días, después se da de alta con cita a cardiología. Y 3, llegó con dolor retroesternal opresivo, se le dio tratamiento electronormal, enzimas cardíacas 100% normales, 1, 2, 3 cortes normales. Angina inestable de bajo riesgo, se va 24 horas después a su casa. Tratamiento que le vamos a dar, fíjense bien. Antiagregación plaquetaria completa. Aspirina. La primera dosis puede ser 300 miligramos en medio vaso de agua cuando llega. Y después 150 miligramos diarios o 100 miligramos diarios. Se le agrega clopidogrel. Desde que llega le dan por síndrome coronario agudo 300 miligramos. Es decir, 4 tabletitas de impregnación. Por ser síndrome coronario agudo. Si va a ir a cateterismo cardíaco, tenemos que preguntarle al que va a hacer el estudio angiográfico si quiere que le demos otras 4 tabletitas o no más. Quiere decir 600 miligramos o no, pero esa es decisión del intervencionista.
¿Qué más le damos? Le damos enoxaparina, 80 miligramos a un adulto, de 60 a 80 miligramos de enoxaparina subcutánea. Si tiene manifestaciones adrenérgicas, le podemos dar metoprolol y nitrato. Si tiene manifestaciones vagales o bradicardia, no le damos nitratos ni beta bloqueadores. Y por último vamos a ver lo que se llama infarto del miocardio sin obstrucción coronaria, MINOCA. ¿Qué es el MINOCA? Así se abrevia, infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. Es decir, el paciente tiene síndrome coronario agudo, las enzimas cardíacas se elevaron, lo llevamos a cateterismo cardíaco y las arterias coronarias no tienen nada. No están obstruidas, ya hay ateroma, y es mínimo, no ocluye el 70% de los casos. Pero no tenemos un diagnóstico específico, tenemos que estudiarlo. ¿Qué puede ser? Puede ser adictos a cocaína, pudiera ser, pero ahí sí hay una causa presumiblemente que produjo espasmo coronario. Angina de Prinzmetal, sí, pero hay un caso clínico específico que vamos a ver después. Miocardiopatía de Takotsubo, puede ser o no, también hay un cuadro clínico específico. O no encontraron una causa específica. Entonces tenemos que estudiarlo y en un momento dado, si no encontramos una causa específica, es recomendable hacer una resonancia magnética cardíaca para buscar la causa. Entonces, aquí terminamos con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Comentarios? Viene a decir el síndrome coronario agudo o del tipo del infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Tiene dolor retroesternal opresivo? Sí. El electro puede ser normal o con depresión del segmento ST. Las enzimas cardíacas, etc. Adiós.